Usted está escuchando Radio Fe y Esperanza. Muy buenos días, hermosa familia. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Aquí saludando a su amigo y servidor Joel Medina en esta hermosa mañana, miércoles 25 de marzo. Ya el tiempo sigue avanzando y no se detiene por nada ni por nadie también. Estamos contentos de poder acompañarles en vivo. En estos momentos estamos en vivo. A veces están las grabaciones solamente, ¿no? Pero hoy estamos en vivo aquí. Y por supuesto, listos para tomar el tema que usted quiera que tomemos. Estaba buscando aquí en mis archivos. Creo que la semana pasada la hermanita Candy me había sugerido un tema que no pudimos tocar. O creo que lo tocamos muy por encimita nada más, ¿no? Pero... y bueno, no lo pude encontrar. Pero si me está escuchando o alguien más tiene algún tema específico que le gustaría que tocáramos hoy, me encantaría saber sobre ese tema y poder hoy por hoy avanzar en él. De modo que dígame por favorcito si... ok. Rápido aquí mi hermanita Leticia, que es la que ha estado bastante activa en cuestiones de peticiones, ¿verdad? Me menciona que si podemos hablar sobre Mateo 24. Y muy bien, mi hermanita, claro que sí, vamos a hablar sobre Mateo 24. Sin duda alguna, Mateo 24 es un capítulo bastante extenso, de hecho, bastante extenso en el sentido de lo que abarca históricamente. Mateo 24 es el capítulo de profecía por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, y tomando en cuenta que el capítulo 24 se repite en Marcos 13 y también Lucas 21. Vamos a entrar, de hecho sí, vamos a analizar ese capítulo hoy a petición de nuestra hermanita. Claro que sí. Les voy a invitar a que oremos, hermosa familia. Vamos a orar para que Dios nos vaya guiando a través de este tema y que nos vaya también dirigiendo en este hermoso día, ¿sí? Oremos. Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento. Ahora, Padre bendito, al indagar en tu santa palabra, te pedimos de una manera muy especial que nos guíes, que podamos comprender y entender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros. Señor, sé pues con cada persona que está escuchando. También, Señor, acompaña a cada persona que se estará uniendo aún al programa, y quien escuche el programa después derivado, Señor, que también pueda tener igual la misma bendición de parte tuya en el conocimiento, Señor, para poder acercarnos a ti. Queremos aprender más, Señor, no solamente por conocer y por saber más, sino para estar más cerca de ti y poder estar a cuentas contigo. Por eso, Señor, te pedimos de una manera muy especial que tu Santo Espíritu en esta mañana pueda guiarnos, pueda estar con nosotros, y, Señor, que nuestra mente, cualquier idea preconcebida que tenga, la hagamos a un lado para aceptar lo correcto de parte de ti. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno con nosotros. Ahora pues, también bendice de una manera muy especial a mi hermana Joaquina, Señor. Ella no está escuchando en estos momentos, pero bendícela por favorcito. Ella va a acompañar a una amiga de ella, que cada 8 días va a acompañarle al hospital para estudiar con ella la Biblia y para orar con ella. De modo que sé con ella, también sé con su amiguita, Señor, que no me dio su nombre, pero tú la conoces. Sé pues con ella, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén, amén y amén. Familia, vamos a prepararnos. Mateo 24 tiene unas lecciones bastante extensas, y de hecho abarca mucho desde que Jesús está en el templo hasta su venida, porque ya en el versículo 30-31 está hablando cuando sus ángeles vengan, cuando Él venga en gloria y majestad, y sus ángeles reúnan a los fieles de todo el mundo. De modo que
esa parte, hermosa familia, hoy la vamos a analizar. Mateo 24, como mencionaba, es el capítulo de profecía por excelencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a entrar de una buena vez en este capítulo. Y sabe, uno de los puntos más sobresalientes de Mateo 24 que me gusta enfatizar en él es el versículo 4. En el versículo 4 es algo muy muy interesante porque está, creo yo, ahí la clave para el mensaje que Dios nos está queriendo traer ante nosotros. Dice y el texto, Jesús respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa parte de mirad que nadie os engañe, en forma personal, familia, creo que es lo más importante de este capítulo. Porque de ahí en más vienen señales, viene información muy buena, por cierto, para nosotros, para el tiempo del fin. Sin embargo, mirad que nadie os engañe, debería ser lo que resalte frente a nosotros en todo momento. Porque, ¿de qué nos serviría conocer los tiempos, las guerras, rumores de guerras, enfermedades, todo lo demás? El tiempo donde Jesús está a punto de venir en gloria y majestad, si no hemos tenido la sabiduría para que no nos engañe alguien dentro de este mundo. Si estamos engañados, hermosa familia, estamos perdidos. Por eso, mirad que nadie os engañe. Y tomando eso en cuenta y eso en consideración, en estos momentos quisiera que empezáramos con el versículo 1 de este capítulo y vamos a ir analizando detalladamente cada uno de ellos. Recuerde que el capítulo 24 tiene información que se cumpliría en el año 70 después de Cristo, y tiene información que se cumple para usted y para mí en nuestros días, hoy por hoy. Y se cumplirá todavía algunas señales que tiene todavía ahí en Mateo 24, justo antes que Cristo Jesús venga en gloria y majestad. De modo que son parte, hermosa familia, que necesitamos ir analizando y mirando qué se cumple allá, qué se cumple aquí y qué se cumple más allá. Y digo esto porque hay una información que de repente se ha dado como que ya se cumplió, pero de pronto no tiene mucho sentido, porque la información que nos está dando aquí, Mateo 24, se cumple después de la tribulación, después de la gran tribulación, después del tiempo de la gran angustia, o durante el tiempo de la gran angustia. Entonces, pero ya se cumplió. Bueno, vamos a analizar también esa parte porque, vuelvo a repetir, si de repente medio nos enredamos en un punto, puede que perdamos de vista el mensaje completo de parte de Dios para usted y para mí. El versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, esto es Jesús saliendo del templo por última vez, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso, los discípulos estaban contentos y felices, presumiendo, vamos a ponerle así, presumiéndole a Jesús el templo. Le estaba presumiendo el templo, pero cuando Jesús les contesta, quiero yo pensar, me imagino que a los discípulos se quedaron pensando, pero, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo que no va a quedar piedra? Si este es el templo que para Jehová se ha hecho. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, se quedaron ellos pensando. Ahora, el versículo 3 dice: y estando él sentado, ya, se fueron del templo, recuerda, ya se iban retirando del templo. Ahora llegan al monte de los olivos. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Los discípulos suyos se acercan
aparte, no con el público, por así decirlo, diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo, del fin del tiempo? Es muy interesante que aquí ahora Jesús entabla una conversación con sus discípulos, con su verdadero pueblo, con su remanente, con sus fieles, o llamémosle así, sus fieles seguidores. He allí ahora Jesús donde les dice, mirad que nadie os engañe. Note que Jesús lo que resalta es esto: asegúrense de que nadie los vaya a engañar. ¿Engañar en qué sentido? ¿Y en qué forma? Bueno, Jesús mismo da la respuesta. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Sabe? Muchas veces pensamos, vendrán, y sí es cierto que vendrán falsos cristos, más adelante lo recalca también. Pero sabe, no es solamente decir que viene alguien diciendo yo soy Cristo, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y efectivamente, en el tiempo de Jesús, hubieron personas que decían yo soy el Mesías, porque la profecía se había cumplido. Entre muchas personas, Satanás, tratando de ganar la partida, hizo que muchos se levantaran diciendo que ellos eran el Mesías, en su momento para el pueblo judío. Para nosotros, hoy por hoy, tal vez, aunque también han surgido muchos que se llaman el Cristo y que son supuestamente el Mesías, ¿sabe? Para nosotros, hoy por hoy, podríamos también ponerlo en el sistema del cristianismo. Veámoslo de esta manera. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy cristiano, y a muchos se engañarán. No solamente yo soy el Cristo. ¿Y por qué lo digo así? Porque más adelante Jesús vuelve a recalcar, pero ahora diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Vamos a seguir más adelante. Dice el número 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Note, guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. A mí me da, no sé qué pensar, cuando se levanta una guerra para allá en Israel, cuando está guerra con Israel y Gaza, ¿recuerda? Ahora Israel e Irán en guerra, y las personas inmediatamente especulando, diciendo, no, esto se está cumpliendo, esto estaba en la Biblia, y la Biblia ya había mencionado esto, y la Biblia había dicho, sí es cierto. Sí es cierto. Pero si de pronto también, un ejemplo nada más, y no que ojalá que no suceda, ¿no? Pero si de repente México se pusiera en guerra contra Guatemala, por ejemplo, nada más, ¿no? Y ojalá que no nos llevamos muy bien como países, pero si se pusiera en guerra, ¿que eso no tendría que estar en la profecía? Por supuesto que sí. Hay guerras y rumores de guerras. Habrá guerras y rumores de guerras. Hay guerras. Y seguirán abriendo guerras. Hermanos, desde mucho antes que Jesús viniera al planeta a hacerse ser humano, a nacer de una virgen, había muchas guerras. De hecho, desde el año 605, si usted se pone a analizar, Babilonia tomó prisionero al pueblo hebreo y se lo llevó como esclavos. Después vinieron los medos y los persas. ¿Se da cuenta? Y guerra tras guerra tras guerra. En el tiempo antiguo se hacía algo que hoy por hoy aparentemente no se hace, aunque últimamente también sucedió con Venezuela, cuando Estados Unidos invadió Venezuela y sigue todavía Estados Unidos ahí gobernando Venezuela. Un ejemplo nada más, ¿no? Toman el control de los países, el país más fuerte, el que se acerca y destruye, el que vence, ese es el que prospera, ¿no? Bueno, en aquel entonces estaba igual la cosa también. Cuando llegaba Babilonia, tomó prisionero al pueblo hebreo, luego después de un tiempo, vienen los medos y los persas en el año 539, vienen los medos y los persas, toman Babilonia para gobernar el mundo, buscando el poder para gobernar el mundo, gobiernan por un tiempo, pero luego después viene Grecia y toma a los persas, ¿okay? Los hace para un lado, y ahora comienza a gobernar Grecia. Después de Grecia viene Roma. Roma hace guerra en contra de Grecia.
y se queda Roma gobernando. Cuando Cristo Jesús vino, el poder más fuerte en el mundo era Roma. Guerra tras guerra, tras guerra y tras guerra. Y después de Jesús, ¿usted cree que se puso mejor la cosa con las guerras? Al contrario, se puso la cosa más intensa, porque después viene la era de los bárbaros, donde el más fuerte era la ley, el más fuerte era el que gobernaba. Peor todavía se puso el asunto. Y así van sucesivamente caminando el tiempo y la historia. Luego vienen los bárbaros, viene el poder de Francia y toma el control, por así decirlo. ¿Okay? Luego le da el control al poder papal en su momento dado, en el año 538, le da el poder papal completo y él se hace para un lado. De hecho, cuando viene Clodoveo en el año 508, llega para tomar el control de la situación política, pero se apoya en la iglesia. En su momento dado se le llamaba sumo pontífice al papa. De allí en adelante, 538, se le comienza a llamar papa. Pero en el 538, Clodoveo se hace completamente para un lado y deja el poder político y religioso en manos de una sola persona. Antes estaban dos, el poder político por un lado, el poder religioso por otro lado, unidos trabajando. Pero el 538 empieza la profecía de los 1260 días, considerando que una sola persona tiene ambos poderes. De esa forma vamos mirando las guerras. Después de 538 viene una guerra en contra del cristianismo, en contra de las personas que eran fieles al Señor. Y de esa forma va avanzando el tiempo. Por eso, hoy es de guerras y rumores de guerras. Bueno, la guerra siempre ha habido. Siempre ha habido persecución. Siempre ha habido el fuerte humillando al débil. Siempre ha pasado. Naciones contra naciones. De hecho, vamos ahora en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. ¿Ok? En diferentes lugares. Pero note, el número 8, y todo esto será principio de dolores. El versículo 6, donde dice oír guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Tranquilos, dice Jesús, no se espanten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es importante para que usted analice hoy por hoy la guerra que está pasando con Irán y también con Israel. Esto no es el fin. Es lo que dice Jesús, no lo digo yo. Cristo Jesús lo está diciendo. Pero muchas personas, en cuanto comienzan, incluso dentro de la iglesia adventista, rápido comienzan a especular y a decir y a llamar la atención. Personas que quieren tener la atención solamente. Oh, esta guerra es muy significativa. Sí, es muy significativa. Igual que fue significativa la guerra entre Gaza y también Israel. Es muy significativa. Igual el avance que tuvo Estados Unidos contra Venezuela. Sí, son muy significativas y son importantes. Sin embargo, recuerde, esto no es el fin, porque es necesario que se levante nación contra nación, reino contra reino, rey contra rey, en otras palabras. Y ahí tenemos los reyes peleando, ¿cierto? El rey, ahora sí, el rey o el líder de Estados Unidos contra el líder de Rusia, por ejemplo. Ahí están peleando. Reino contra reino. Nación contra nación. ¿Te das cuenta? Todo eso es importante. Recalco, no digo que no sea importante lo que está pasando, ¿ok? No. Pero Jesús dijo, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Aún no ha llegado el fin. ¿Ok? Dice el versículo 8, todo esto es principio de dolores apenas. Apenas vamos por esa parte. Pero ahora sí, entramos en un terreno bastante fuerte en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muy interesante.
nos van a entregar en tribulación. ¿Qué significa entregar en tribulación? ¿Qué significa esta parte? Bueno, en Lucas 21, 16 y 17 dice, hablando de lo mismo, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y luego en Marcos 13:12, hablando del mismo punto, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Dese cuenta la persecución que va a haber aquí. El texto dice, entonces os entregarán a tribulación. Va a haber una persecución, dice, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe? ¿Qué es lo que va a perseguir el mundo? Aquella persona que sea fiel a Jesús. Vamos a ser aborrecidos, perseguidos y muertos por causa del nombre de Jesús. O sea, si somos fieles a Jesús, seremos perseguidos. La pregunta es, ¿por qué hoy por hoy no hay una persecución en contra de la iglesia? Se está preparando todo, definitivamente. Pero ¿por qué no hay una persecución masiva en contra del verdadero pueblo de Dios hoy por hoy? Yo le digo por qué. Desafortunadamente, dentro del cristianismo nos hemos camuflajado en todo el sistema del mundo, el sistema de la sociedad. No hay nada que perseguir. ¿Somos fieles hijos de Dios? Sí, somos fieles hijos de Dios, pero de pronto a nuestra conveniencia nada más. Lo que no nos gusta o lo que queremos meter dentro de la religión o dentro de la iglesia, lo aceptamos con tal de que no seamos perseguidos. Y muchas veces la iglesia se ha doblegado en reglas, en principios que el gobierno o la sociedad pone con tal de ir igual que todas las demás iglesias para que no nos quiten nuestro privilegio de non-denominational, de no lucrativo. Porque si comenzamos a ser diferentes de todos los demás, nos van a quitar la licencia, entonces no podremos operar. ¿Y qué importa que no podamos operar? ¿Acaso el gobierno va a dictar de aquí en adelante lo que el verdadero pueblo de Dios debe de hacer? Claro que no. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de ser fieles al Señor. No importa las consecuencias, no importa lo que venga. Jesús lo dijo muy claro, los van a perseguir y algunos de ustedes los van a matar. Pero, ¿cómo nos van a matar si la sociedad hace una regla o acepta algo y nosotros seguimos como si nada? Esa misma regla. Mire, voy a tocar aquí un puntito algo delicado. La sociedad ha aceptado el homosexualismo. Estados Unidos ha aceptado el homosexualismo. ¿Ok? Entonces, como iglesia, ¿sabes? Si alguna iglesia jamás de los jamases aceptaría el homosexualismo, ¿sabe cuál iglesia sería? No es la iglesia adventista, es la iglesia católica. Pero cuando el Papa dice debemos pedirles perdón por pensar mal de ellos y por hacerles daño, ¿el homosexualismo aceptado dentro de la iglesia católica? ¿El homosexualismo aceptado dentro del cristianismo? Sí, de las iglesias denominacionales. Pastores, pastoras homosexuales. No hay ningún problema. ¿Y qué tal de la iglesia adventista? ¿Acaso no hay homosexualismo dentro de la iglesia también? Tristemente sí. ¿Qué hay que perseguir, familia? ¿Qué hay que perseguir? Sé que son puntos difíciles de roer, son puntos difíciles de aceptar. Pero entre la iglesia adventista nos vamos camuflajando junto con todos los demás. Entonces, pues no hay nada que perseguir. ¿Fieles? ¿Fieles a qué? No estamos siendo fieles como denominación, como iglesia. Se ha aceptado todo esto dentro de la iglesia, familia. Y eso duele. A
A mí me duele, familia. No crea que estoy contento y mucho menos. Además, se da cuenta, en forma personal, yo no hago temas controversiales que ataquen a la iglesia. No me gusta atacar a la iglesia que hoy por hoy tiene la doctrina correcta. O acepta la doctrina correcta. No la tiene. No, acepta la doctrina correcta, la doctrina bíblica. Sin embargo, familia, sí me duele que nuestra iglesia, que es la que debe de llevar la bandera de la verdad en alto, se doblegue para ir igual que todas las demás. En la iglesia adventista se están haciendo hoy por hoy megas iglesias también. Eso es triste, ¿sabe? Eso es triste. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios, ¿sabe? Sabemos que Cristo Jesús no viene por la iglesia adventista, ¿verdad? Cristo Jesús viene por una persona que le es fiel. Esa persona es usted. Esa persona espero ser yo. Fieles al Señor. Fieles a nuestro Padre Celestial. Por eso es muy importante que entendamos y comprendamos que para nosotros lo importante debe de ser estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios y ser fieles hijos de Él. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Dios los va a lavar en la santa sangre del Cordero. Eso es lo importante. ¿Sabe? La iglesia adventista tiene las columnas de verdad en alto. Desafortunadamente, personas dentro de la iglesia se han desviado. Pero son las personas, no es la iglesia. No es la iglesia. Porque oficialmente, de paso, oficialmente la iglesia adventista no ha aceptado el homosexualismo. ¿Ok? Eso que quede claro también. Porque de repente dicen, no, pues la iglesia dice, no. Personas, algunos líderes, algunas iglesias adventistas han aceptado. Pero no en forma oficial. Eso que quede claro, por favor. ¿Ok? Sigamos leyendo lo que dice el texto. Ahora leo de nuevo el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Somos fieles hijos de Dios, seremos perseguidos y punto. Cuando seamos fieles hijos de Dios como iglesia adventista, entonces seremos perseguidos. ¿Sabe? Yo no veo que eso vaya a suceder como iglesia. Hay un remanente dentro de la iglesia adventista. Yo que sí creo que a ese remanente, aún llamándose adventista, es el que va a ser perseguido. Ese remanente. Y, aunque usted no lo crea, la sierva del Señor lo menciona, dentro de nuestras mismas filas están nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia adventista saldrán las personas que nos van a perseguir. Estamos mirando al poder papal, estamos mirando a Estados Unidos, estamos mirando las veces por aquí, veces por allá, a ver en qué momento nos van a perseguir. Y no estamos mirando a nuestro alrededor, a las personas que serán o que son nuestros peores enemigos y que son los que nos van a perseguir en un momento dado. ¿Okay? Esa persecución viene de adentro de la iglesia. Y créame, ya algunos la hemos sentido, por cierto. El versículo 10 da una noticia muy triste, por cierto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué significa tropezar? Tropezar significa abandonar la fe. Tropezar significa fallar. Vea lo que dice Salmos 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalan. O sea, esta persona que tiene la ley de Dios en su corazón no tropieza. ¿Ok? No tropieza. Salmo 119:165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Muchos tropezarán entonces. En el momento dado llegará cuando muchos van a tropezar. Y mire lo que está aquí diciendo Salmos. Muchos
mucha paz tienen los que aman tu ley, los que guardan la ley de Dios, los mandamientos, y no hay para ellos tropiezo. El hecho de que muchos tropiecen quiere decir que van a abandonar la ley de Dios. Interesante, ¿sabe? Muy interesante, porque hoy por hoy muchos están abandonando la ley de Dios, y le digo con tristeza, incluso dentro de nuestra iglesia, tristemente. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mantengámonos firmes y fieles, porque el que tropezó, el que se alejó de la ley de Dios, el que fue infiel en la palabra, Dios lo hizo para un lado. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser fieles hijos de Dios. De modo que, mientras de que muchos tropiecen, mientras de que muchos se aparten de la verdad, usted y yo, que ya conocemos y hemos venido ante nuestro Padre Celestial, dice Isaías 1:18, lo acabo de leer, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, cuéntenme, dice Dios, cuéntenme sus problemas, sus pecados, yo los voy a perdonar. Si sus pecados son rojos, como el carmesí, no se preocupen, yo los voy a lavar en la sangre del Cordero y van a ser blancos, blancos como blanca lana. Esa es la promesa de Dios. De modo que hay esperanza, aún hay esperanza todavía. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas no es solamente profeta de decir yo soy profeta y Dios me mandó un mensaje para ustedes y aquí está el mensaje. Al igual que los cristianos, los falsos cristos, falsos cristianos, muchos falsos profetas, muchas personas que se han levantado, y sabe, eso también me da mucha tristeza. Hay muchas personas que se han levantado como expertos de profecías, pero bueno, dejando mucho que desear. Personas que van en contra de principios de interpretación bíblica, muchas de las notas que traen o de la enseñanza que traen van en contra de la sierva del Señor, de la hermana White. Hablan cosas que no están de acuerdo con los 3 principios de interpretación. 3 principios de interpretación, vea familia. Primero es la Biblia. Segundo es la historia. Y tercero es la hermana White. De modo que tengamos eso en mente, ¿sí? Si la persona interpreta con esos 3 principios, puede que vaya bien. Pero ahora recuerde, la persona que va a interpretar con la Biblia. En otras palabras, quiere decir que la Biblia se debe interpretar así sola, no uno mismo a la Biblia. Cuando decimos esto significa esto, debemos tener un texto bíblico para avalar que eso significa. Y aunque hay algunas cosas difíciles, en Apocalipsis 17, por ejemplo, solamente necesitamos ir por los principios bíblicos solamente. Principio bíblico, historia bíblica. Y en algunos puntos la hermana White guarda silencio sobre Apocalipsis 17. Entonces, pero tenemos los principios bíblicos, todavía la Biblia y la historia, para mostrarnos lo que Apocalipsis 17 quiere decirnos, por ejemplo. Repito, solamente con principios bíblicos es donde debemos de interpretar. Y si es así, vamos por buen camino. Pero el hecho de que muchos falsos profetas se levanten, muchas personas que se van a levantar para enseñar profecía totalmente equivocada. La profecía, hermosa familia, al igual que la santa ley de Dios, el hecho de enseñar una profecía falsa, estamos haciendo lo mismo que el cuerno pequeño. Recuerde que el cuerno pequeño en Daniel 7:25 dice, intentará o pensará cambiar los tiempos y la ley. El hecho de cambiar los tiempos se está refiriendo a los tiempos proféticos, a los cumplimientos proféticos. De modo que si
hay una persona que se levanta y no está seguro de lo que está hablando, está haciendo parte del trabajo del cuerno pequeño al anunciar cumplimientos proféticos que no están de acuerdo con la palabra de Dios o que no están de acuerdo con los principios divinos. Al igual que una persona que se levanta y comienza a atacar la ley de Dios, y no importa que sea adventista, está haciendo la labor del cuerno pequeño. ¿Se da cuenta la gravedad del asunto? Eso es la responsabilidad, familia, que usted y yo debemos tener. Es una responsabilidad bastante grande para que cuando estemos hablando, no hablemos solamente por hablar. Hay una responsabilidad de salvación en nuestras palabras. Y no que porque en nuestra palabra la gente se vaya a salvar, sino porque estamos siendo instrumentos de Dios al dar un mensaje. Bueno, estamos siendo instrumentos de Dios si damos el mensaje correcto, el mensaje de salvación. O estamos siendo instrumentos del diablo si damos un mensaje equivocado o un mensaje de pronto que no tenga sentido y que no venga de parte de Dios. Eso, familia, eso es peligroso. El versículo 2 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha multiplicado la maldad, familia, y se sigue multiplicando cada día más. El amor de muchos se enfriará. ¿Será que hoy por hoy hay mucho amor dentro de el cristianismo? Qué triste. Pero la realidad y la verdad es no. Esa es la respuesta. El amor de muchos se enfriará. ¿Será que hay amor dentro de la iglesia adventista? ¿Sabe? No. Tampoco lo hay. Ahora, quiero aclarar un punto. Y esto no es una regla general. Porque habemos personas como usted y como yo que sí amamos genuinamente. Dentro de la iglesia amamos a las personas a las que queremos ver en el cielo. Dentro de la iglesia. Nuestros familiares, nuestros amigos, les amamos de corazón y queremos, por eso es que predicamos la verdad presente para que las personas puedan llegar al cielo. Si el amor de muchos se ha enfriado, note, el amor de muchos se ha enfriado, no el amor de todos se ha enfriado. Eso no dice Cristo Jesús, la palabra de Dios. Eso no dice. El amor de muchos. Bueno, procuremos, por favor, familia, que no sea el suyo, ni que tampoco sea el mío, el amor que se ha enfriado. Con un amor ferviente, amemos de corazón. Amémonos unos a los otros con un amor ferviente. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que poder nosotros, en forma personal, venir, abrazar a una persona y decirle: te amo en Cristo Jesús. Eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Por qué nosotros como iglesia estamos batallando? ¿Por qué como iglesia estamos sufriendo aún todavía? Bueno, recuerde, el amor de muchos se ha enfriado. Y por supuesto, usted y yo necesitamos entender claramente lo que Cristo Jesús nos pide. Cristo Jesús está siempre a nuestro lado, no solamente para animarnos a seguir adelante, sino para ayudarnos a vencer las tentaciones, para ayudarnos a vencer la adversidad que hay alrededor nuestra. De modo que tome eso en consideración, por favor. Ahora vamos a seguir leyendo aquí los textos bíblicos. Muy bien, dice el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que se mantenga firme y fiel hasta el fin, este será salvo. O sea, hay muchas pruebas que vienen, hay muchos ataques que vienen en contra de las personas fieles al Señor. ¿Sabe? De repente pensamos: como iglesia seremos atacados, como iglesia seremos atacados. ¿Sabe que el ataque no va a venir
necesariamente en contra de la iglesia adventista. El ataque va a venir en contra de los fieles hijos de Dios. Creo que no necesito dar detalles, pero desafortunadamente no todo el mundo está siendo firme y fiel al Señor dentro de la iglesia adventista. De modo que el ataque vendrá contra las personas que sí se mantengan, que no estén dispuestos a hacer a un lado sus principios divinos, que no estén dispuestos a hacer a un lado la verdad con tal de conseguir dinero, con tal de tener prestigio, con tal de tener poder, con tal de triunfar, si le queremos llamar. Me refiero a este mundo, ¿ok? Cristo Jesús viene por una persona que le es fiel. Y que lo más importante para esa persona es lo que ha puesto en el cielo. Lo más importante para esa persona es lo que ha hecho allá en el cielo. Sus tesoros están en el cielo, no en este mundo. Por eso, lo que pasa aquí no nos importa, ¿verdad que no? No nos importa. Y no nos importa, familia, porque sabemos que este mundo es pasajero. Nuestra vida hoy por hoy es pasajera, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, la felicidad y, por supuesto, el amor de Dios por siempre, donde no habrá tribulaciones, no habrá enfermedades, no habrá dolores, no habrá llanto. Allí es donde usted y yo tenemos nuestra mirada puesta. Eso es importante, familia. ¿Sabe? Mientras tanto, mire que llegamos a ese lugar prometido, necesitamos seguir luchando aquí en la tierra. Sigamos leyendo los textos bíblicos porque todavía no terminamos. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicada la verdad presente en todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Testimonio de qué? Para que todo el mundo conozca el amor de Cristo Jesús, para que todo el mundo conozca lo que tiene que hacer. Una vez que el mundo conozca lo que tiene que hacer, ¿sabe? Será decisión de cada quien responder sí o no. Pero ya será cosa de ellos. Ahora, podríamos decir, pero para poder predicar el evangelio en todo el mundo, eso está muy difícil. Es verdad, es difícil. Pero ¿sabe? No estamos solos. De hecho, en el tiempo del fin, ¿sabe? Vendrán ángeles a ayudarnos. En el tiempo del fin, Dios hará milagros grandes. Mire, hoy por hoy tenemos la tecnología, el internet, tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tantas formas de predicar el evangelio, de lanzar el mensaje de salvación a todo el mundo. Es verdad que en esas plataformas los mensajes cristianos están hechos a un lado. De repente uno sube un mensaje y tendrá unas cuantas vistas nada más de gente que lo ha mirado. Pero que no sirva, que no suba un accidente, que no suba de repente vulgaridades, ¿verdad? O chistes de doble sentido de pronto, porque eso se hace viral. Tristemente, las cosas del cielo, las cosas divinas, el mundo no les da la importancia que le da a chistes sin sentido, muchos de ellos, o vulgares. Pero, ¿sabe? Lo importante es que igual mantengamos siempre esa línea abierta. ¿Sabe? El lema de un servidor dentro del Ministerio de Fe y Esperanza con los programas de radio, por ejemplo, cuando empecé hace ratito tenía solamente como 4 personas, digamos empezando, 4 personas, ¿no? Y de repente suben a las personas a 20 personas, 30 personas, de repente 15 personas nada más. ¿Sabe?
De repente el servidor no me da los números correctos tampoco. Y de repente se atora en un solo lugar. Y bueno, está bien. El punto aquí es, familia, que si una sola persona está escuchando el mensaje y una sola persona es tocada por el Espíritu Santo, una sola persona acepta el mensaje de salvación y nuestro esfuerzo humano junto con el divino ha hecho que ese corazón se entregue a Jesús, ¿sabe? Hemos triunfado en el Señor. Porque qué bueno fuera que hubieran multitudes escuchando, ¿verdad que sí? El servidor tiene capacidad para poder tener 20,000 personas escuchando en realidad. Pero son mensajes cristianos. Si fueran mensajes seculares, sí, tendría mucho público. Pero son mensajes cristianos. A la gente no le interesa el cristianismo, no le interesa la fidelidad a Dios. Entonces tenemos 20, 30 o 50 personas de repente. Pero repito, que no fuera un mensaje secular, ¿verdad? O música secular, porque entonces ahí sí cambiaría todo el asunto. Bueno, familia, mientras que eso sucede, repito, una sola persona que se acerque a Dios, una sola persona que haya entendido el mensaje, que haya hecho la diferencia hoy con el programa, ¿sabe? Hemos triunfado en el nombre del Señor. Será predicado el reino de Dios, de este evangelio en todo el mundo, o el reino de Dios será predicado por medio de este evangelio en todo el mundo para testimonio, dice, de las naciones, para que las naciones no tengan excusa, para que las naciones no tengan excusa de que no se les dio el mensaje, de que no tuvieron la oportunidad de escuchar las nuevas de salvación. Porque cuando venga el juicio, ellos tendrán que responder. Muy bien. Número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El profeta Daniel habló de esta abominación desoladora, ¿sabe? Para el pueblo judío, pero también para el pueblo del tiempo del fin, para la iglesia adventista. Daniel mencionó que vendría el desolador. Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo en su momento dado, fue Tito, en el año 70, cuando vino y destruyó Jerusalén. Antes de Tito, en el 66, vino el imperio romano, el ejército romano y rodeó Jerusalén. En ese momento fue la abominación desoladora, de la que está hablando aquí el versículo 15. Ahora, vamos a aclarar el punto de la abominación desoladora, ¿sí? Vea cómo lo ponen los demás evangelios también. De hecho, en el 66, Cestio Galo fue el que iba enfrente del imperio romano o del ejército romano, y él fue el que rodeó Jerusalén. Luego después ya, en el año 70 vino Tito y destruyó el templo y la ciudad y todo lo que había allí. Sí, pero Marcos 13:14, hablando de lo mismo, del mismo punto, dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, o sea, tocar lo que no debe tocar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Note, entra la abominación desoladora y es tiempo de huir. ¿Ok? Ojo, es tiempo de huir. En Lucas 21:20 es mucho más explícito para poder comprender esa parte. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La abominación desoladora es precisamente esa parte. El hecho de que sea algo abominable es para Dios, algo abominable para Jehová. ¿Y qué es lo que es abominable para Dios? Que su santa ley sea pisoteada, que su santo sábado sea pisoteado. Eso es abominable para Dios. Que su pueblo santo sea pisoteado, que la santidad de Jehová sea pisoteada. Eso es abominable para Dios. Entonces, para el pueblo hebreo, en el año 66, esa fue la abominación desoladora. Y note lo que sigue diciendo aquí. El que esté en la azotea,
no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen y las que críen en aquellos días, Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. ¿Ok? Ahora aquí tenemos algo muy interesante. La abominación desoladora desata un evento trascendental. Esta abominación desoladora nunca se ha mirado jamás desde que hay hombre en la tierra. Jamás. Este evento es sin precedentes. Nunca en la historia se ha mirado algo parecido para el tiempo del fin. Me refiero al tiempo del fin. ¿Okay? Este evento desata una persecución masiva en contra de todo el pueblo de Dios. En contra de los fieles. Repito, no en contra de la iglesia adventista. Me refiero a los fieles hijos de Dios. Se desata una persecución. Ahora, abominación desoladora. Estamos nosotros analizando que eso, cuando suceda, habrá persecución. Pero en Apocalipsis 13, la segunda bestia hace una imagen a la bestia. Y cualquier persona que, de paso, en Estados Unidos, hace una imagen a la bestia y le da la autoridad a la primera bestia de matar a todas aquellas personas que no adoren a la imagen de la bestia. Estados Unidos levanta la imagen y hace una ley de que todo mundo debe de adorar esa imagen. Y le da la autoridad. Note, Estados Unidos le da la autoridad al Vaticano, al poder papal, para que mande matar a todo aquel que no adore a esa imagen. La adoración sale del corazón. Bueno, debería de salir del corazón. Nunca nadie debe de ser obligado a adorar a Dios. Porque esa persona, si no quiere adorar a Dios, aunque le adore a fuerzas, está perdido de igual manera. Y no sirve de nada. No sirve de nada. Sin embargo, familia, para nosotros, en su momento, llegará donde se imponga esa imagen de la bestia y se levante una ley para que usted y yo adoremos a la bestia. ¿Sabe cómo se llama esa ley? Una ley dominical. Una ley dominical. Esa ley dominical también se conoce como la marca de la bestia. Porque esa marca de la bestia se exalta a través del falso día de adoración, que es el domingo. Por eso es importante. La abominación desoladora, cuando llegue y se imponga, es tiempo de huir. Para nosotros, hoy por hoy, cuando se imponga la ley dominical, cuando se levante la imagen de la bestia, cuando se ponga la marca de la bestia, eso es abominación desoladora. Es tiempo de huir. ¿De dónde? De las grandes ciudades. Retirarnos a pueblos más pequeños, donde allí nos debemos preparar para luego también huir de allí a los montes alejados de la civilización. Y entonces esperar a Jesús que venga en gloria y majestad. En un momento dado, todo esto son detalles y eventos que tienen que suceder y que van a suceder. Así está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ya llegó la ley dominical. Entre una persecución masiva cual nunca ha habido jamás. Hay muchos mártires. Y va habiendo cada día más intensidad. Llega el momento dado donde se cierra el tiempo de la gracia. Al cerrarse el tiempo de la gracia, familia, los santos que tengan el sello de Dios vivo en sus frentes ya no morirán. Muy importante esa parte. Pero bueno, no nos adelantemos todavía. Regresemos un poco más atrás. Se impone la marca de la bestia, la ley dominical, la abominación desoladora, la imagen de la bestia se levanta. Se levanta. ¿A quién van a perseguir?
Le pregunto, y lo digo con mucho respeto, a la iglesia adventista así como está hoy por hoy, si bien entra una nueva moda, la adoptamos como si nada. Entra una nueva ley, la aceptamos de repente como si nada. Repito, no me estoy refiriendo a la organización en su totalidad, porque oficialmente la iglesia no ha aceptado muchas cosas que se están haciendo dentro de algunas uniones o algunas divisiones incluso. En Francia, la parte espiritual está en guerra constantemente. Me refiero a la iglesia adventista, ¿ok? Nosotros como hijos de Dios, dentro de la iglesia, tenemos que estar siempre muy atentos. La iglesia adventista mantiene pura la verdad. Nuestros principios no han cambiado. Que ciertas áreas lo modifiquen. Por ejemplo, y aquí hay puntos controversiales obviamente, ¿no? El homosexualismo dentro de la iglesia, bailes dentro de la iglesia, la ordenación de la mujer dentro de la iglesia, pastoras dentro de la iglesia, ancianas dentro de la iglesia. Son temas controversiales que obviamente uno puede decir, no, pero ¿y qué tiene de malo que...? Y ahí comenzamos ahora sí con el tira y jala, ¿no? Bueno, independientemente de... Son temas controversiales donde muchas veces no analizamos bien los textos bíblicos, no analizamos los principios divinos para poder nosotros tener una idea centrada en lo que Dios pide de su iglesia, en lo que Dios pide de nosotros, en lo que Dios pide de su remanente. Recuerde, es el remanente que está dentro de la iglesia adventista el que saldrá triunfante. No olvide que la sierva del Señor lo menciona. La iglesia adventista como organización desaparecerá. ¿Sabe quién va a terminar la obra en este mundo? Usted. En forma personal, yo. Ministerios independientes de sostén propio son los que terminaremos la obra en el tiempo del fin. Por eso, créame, he estado a punto de repente me desespero y cerrar Fe y Esperanza. Me desespero porque no tenemos dinero, familia. Y no estoy pidiendo dinero, ¿ok? Pero me desespero. Ay, Señor, necesitamos dinero para seguir funcionando. De repente andamos muy, muy mal. Yo agradezco mucho a todos ustedes que muchos de ustedes han enviado su ofrenda de amor. Créanme que todo eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes dentro del ministerio para que siga abierto y siga predicando estas verdades, hermanos, que de repente no son muy tolerables. Yo entiendo esta parte. Pero se tienen que decir, familia. Lo que hay dentro de la iglesia se tiene que decir. No es un secreto. Cómo me encantaría que las cosas fueran diferentes. Pero no lo es, desafortunadamente. Pero tampoco me sorprende, porque es parte de la profecía. La profecía dice que viene una mega apostasía dentro del pueblo de Dios. Dígame usted, ¿eso es algo que debemos cerrar nuestros ojos a ello? Claro que no. Y si viene una mega apostasía dentro de la iglesia adventista, la pregunta es, ¿quiénes van a apostatar? ¿No cree usted que, sin duda alguna, es el liderazgo de la iglesia? Por supuesto. Está profetizado. Asegurémonos. Una cosa que necesito aclarar. No todos los líderes adventistas van a apostatar. Y no todos los líderes adventistas están errados tampoco. Conozco muchos de ellos por nombre, que yo sé que su vida dan por las ovejas. De modo que, familia, quedémonos tranquilos. Dejemos que Dios sea el que vaya dirigiendo la obra. Que dentro de la iglesia adventista hay líderes que genuinamente defienden la verdad y predican la verdad presente también dentro de la iglesia. Hay algunos de ellos que, sin duda alguna, y repito, los conozco en persona. Son personas que están firmes dentro de los parámetros que el mundo va pintando en el evangelio, en el mundo decayente. Pero
personas que compran la verdad y no la venden. Se mantienen firmes y fieles. Gloria a Dios por ello, ¿verdad que sí? Bueno, la abominación desoladora hace que todo el mundo salga de las grandes ciudades. Orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Note la adoración de nuevo otra vez. ¿Cómo que la abominación desoladora no tiene nada que ver con el sábado? ¿Cómo que la abominación desoladora no tiene nada que ver con el domingo? Por supuesto, es lo mismo, es parte del domingo. La ley dominical. ¿Se da cuenta? Abominación desoladora. Y luego Jesús dice, orad pues para que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Está entrelazando los dos días allí. Ahora viene algo bien fuerte. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo habrá. ¿Ok? Ahora, esos son textos fuertes. Quiero leer lo que dice Marcos 13 en este mismo texto, donde dice, habrá gran tribulación entonces, ¿no? Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Viene una tribulación cual nunca ha habido jamás. ¿Sabe? Esa también la encontramos en Daniel. Daniel, el versículo 1 del capítulo 12, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Note, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La abominación desoladora es el principio, lo que llamamos el tiempo de angustia previo, con la gran persecución, con matanza a todos los hijos de Dios. Bueno, a la mayoría de los hijos de Dios, no todos, pero muchos de ellos sufrirán, serán mártires de hecho. Y recuerde, familia, la idea aquí no es asustar a todo el mundo porque nos van a perseguir, nos van a matar. Pues mejor como que no quiero ser parte del pueblo, ¿verdad? Porque me persiguen y me maten, mejor no. Mejor me ahorro el dolor, ¿no? ¿Sabe? El hecho de que usted sea fiel hijo de Dios, fiel hija de Dios, le va a dar una oportunidad a usted, ¿ok?, de testificar. Si Dios, que conoce su corazón y su vida, sabe que usted puede, ¿ok?, que usted puede llevar el peso de ser mártir, Dios le permitirá a usted ser mártir. Para eso, mi bella familia, es un don. No todo mundo tiene la capacidad o el don de ser mártir. Dios conoce todo esto. Si usted puede ser mártir, Dios le permitirá a usted navegar por esa línea oscura de ser mártir. Pero si usted no tiene el don de ser mártir, no se preocupe, porque Dios le llevará a usted al descanso antes de que sea, en este caso, usted atrapada o llevada a tortura o a ser mártir. Lo más importante no es que tenga miedo o que no tenga miedo a ser mártir. Lo más importante es que usted hoy se mantenga firme en el Señor. Del otro modo, nos estamos asustando y espantando de gratis. Tenemos miedo a ser mártires. Ni fieles somos. No se preocupe, nadie nos va a perseguir. Así como estamos hoy por hoy, nadie nos va a perseguir. Y estamos temblando. Estamos temblando porque nos van a perseguir y nos van a matar y nos van a perseguir y nos van a torturar. Ay, no, qué feo está eso. Por favor. Llega el sábado y ni siquiera adoramos correctamente. Llega el sábado y ni siquiera lo santificamos. Llega el sábado y lo pisoteamos. La ley de Dios, la ley de Dios es líquida, se ajusta a las circunstancias. Dijo por allí un erudito hoy por hoy que enseña en la iglesia adventista. La ley de Dios se ajusta a las circunstancias. ¿En serio? ¿La ley de Dios se ajusta a las circunstancias? Interesante, ¿no?
No, familia. La ley de Dios es firme como una roca y por eso es que Dios la escribió en tablas de piedra. La ley de Dios no se ajusta. ¿Ok? No se ajusta. Por eso, será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde la creación del mundo hasta ese tiempo, ni la habrá. ¿Y por qué no la va a volver a ver? Porque allí llega Cristo Jesús, llega el tiempo del fin y se desaparece este mundo como lo conocemos hoy por hoy, y luego después de los 1000 años será rejuvenecido obviamente y una nueva creación vendrá de parte de Dios. Ahora note, vamos a leer el texto de Daniel 12:1 para que veamos la línea de tiempo que está hablando aquí, ¿sí? En aquel tiempo se levantará Miguel. Eso del levantarse Miguel es que Miguel, o sea, Cristo Jesús, empieza a reinar. Eso sucede, familia, cuando Jesús suelta el incensario de oro que tiene hoy por hoy en su mano y deja de interceder por la humanidad. Eso es. ¿Ok? Terminó el tiempo de gracia. Jesús soltó el incensario. Ahí se levanta Miguel. ¿Cómo que se levanta? Comienza a gobernar, porque ahora ya, al él soltar el incensario, fe, familia, deja de trabajar, deja de hacer su labor intercesora como sumo sacerdote. Ahora él se cambia a ropas reales, ropas de rey de reyes y señor de señores, obviamente. Ahora ya cambia la labor de Jesús. Ya terminó de interceder. Por eso, ahora comienza a reinar. En aquel tiempo se levantará Miguel, ahora se viste de realeza. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Cristo Jesús. Ahora, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Note, Jesús comienza a reinar. Se levanta Miguel. ¿Cuándo? Se cerró el tiempo de gracia. Del tiempo de gracia hasta que Jesús venga, viene el tiempo de la gran angustia, cual nunca ha habido jamás desde que hay hombre en la tierra. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y dentro de ese tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios. Todos aquellos que están escritos en el libro de la vida serán libertados. Eso sucede alrededor de la 6ª plaga aproximadamente. Recuerde, termina el tiempo de gracia y Jesús se viste de rey y ahora empiezan las 7 postreras plagas. Alrededor de la 3ª plaga aproximadamente se hace el decreto de muerte. Alrededor de la 6ª plaga el pueblo de Dios es liberado. ¿Por qué es liberado? Es protegido de parte de Dios. Y ahora allí es donde se menciona el día y la hora cuando Cristo Jesús vendrá en gloria y majestad. Se escucharán truenos, estruendos en el cielo. Usted ha estado de pronto cuando está nublado y está lloviendo fuerte y de repente unos truenos horribles que sacuden la tierra. Bueno, la voz de Jehová sacudirá la tierra más fuerte que ningún trueno que usted haya escuchado en las nubes de los cielos. Mucho más fuerte, sacudirá la tierra. Se escuchará un estruendo, se escuchará un trueno masivo. Pero el mundo que no está conectado con el Cordero, escuchará solamente truenos. Pero el verdadero pueblo de Dios escuchará la voz de Jehová hablándole y dándole el día y la hora en que Jesús aparecerá en gloria y majestad. Eso es muy importante, sumamente importante. Muy bien, seguimos con el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El hecho de que sean acortados los días, familia, significa que los eventos del fin, una vez que entre la ley dominical, la abominación desoladora,
Los eventos se dan en un suceso muy, muy rápido. Escuchaba un tema ayer precisamente sobre esta parte del tiempo de la gracia. Y estaba ahí un pastor hablando. Se nota que el español no era su lengua primordial. Él estaba comentando, ¿no?, que algunas personas piensan que cuando entre la ley dominical, para cuando esté el tiempo de gracia, o cuando Jesús venga, va a pasar aproximadamente un año. Dice él, dice, puede ser un año, puede ser menos, pero igual no importa, ¿no? Lo que importa es que seamos fieles al Señor. Tienen toda la razón. Y de paso, ¿sabe? Mirando los patrones proféticos en forma personal, aquí sí le digo, es forma personal, lo que yo creo, de acuerdo nada más a principios que se han mencionado a través de la historia, a través de los patrones proféticos que hemos mirado. Cuando Noé entró al arca, usted recordará, ¿ok? Usted recordará que en aquel entonces entró al arca, vino Jesús y cerró la puerta del arca. De allí en adelante pasaron 7 días. ¿Ok? 7 días. 7 días podemos decir, son 7 años. De modo que en forma personal, yo quiero pensar, ¿ok? Se cierra el tiempo de gracia. Tenemos otro principio allí. Y recuerde que estos son conjeturas personales, ¿ok? Conjeturas personales. Se cierra el tiempo de gracia. Pasará un promedio de 3 años y medio. ¿Ok? Y entonces se cierra la gracia. Por 3 años y medio serán perseguidos el mundo. ¿Ok? El mundo cristiano, los fieles hijos de Dios. Y por amor, precisamente por amor a los fieles hijos de Dios, Dios acorta el tiempo. O sea, los eventos son rápidos para que Jesús venga. Dios ha profetizado eventos. Esos eventos, ¿ok? Los eventos que Dios ha profetizado se deben de cumplir porque Dios ya los profetizó. Cuando entre la ley dominical, digamos, pasan 3 años y medio, se cierra el tiempo de gracia. ¿Ok? De allí pasan otros, se cerró el tiempo de gracia, pasan otros 7 años y podríamos decir que Jesús viene. Conjeturas personales, vuelvo a repetir. Personales. Todo eso, familia, son detalles nada más. ¿Ok? Bien podría ser que entre la ley dominical pasan 3 años y medio, se cierra el tiempo de gracia, y otros 3 años y medio según la profecía de las 70 semanas. Ahora viene el apedreamiento de Esteban según las 70 semanas, la última semana. Y bueno, podríamos decir que entre la ley dominical, 3 años y medio, se cierra el tiempo de gracia, 3 años y medio de nuevo, entonces viene Cristo Jesús. Podría ser también. ¿Ok? Pero por el otro lado, vemos constantemente el número 10 a diestra y siniestra, vemos el número 7 en todas partes también. De modo que podría encajar todo eso de esa manera también. ¿Ok? Ahora, con esto no quiero que usted diga, no, pues Joel dice que una vez que entre la ley dominical, 7 años y Cristo Jesús viene, o 10 años y Cristo Jesús viene. No. Repito, son conjeturas personales nada más, familia, son pensamientos por lo pronto, ¿ok? Ya en un momento dado, sigo estudiando al respecto, ¿ok? Si en un momento dado encuentro evidencias ya más tangibles, tanto con la hermana White como en la Biblia, o principios más palpantes, ya hablaremos más al respecto, ¿sí? Pero por lo pronto, esa es una conjetura personal. Ahora sí, dice el versículo 11, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está Cristo, mirad allá, no lo creáis. Estamos hablando del tiempo del fin, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El hecho de que hagan milagros o prodigios para que
se engañen a las personas. Vea lo que dice Malaquías 3, 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ok. De tal manera que engañarán a muchos, y si fuere posible a uno de los escogidos. ¿Sabe? El hecho de que diga si fuere posible a uno de los escogidos, note que ningún escogido, ningún fiel hijo de Dios va a ser engañado. Porque el que es fiel hijo de Dios sabe y entiende los principios, los puntos, entiende claramente lo que está frente de él. Y no será engañado porque él ha estudiado. Para que una persona sea engañada, familia, es porque no tiene la verdad. Si usted tiene la verdad en sus manos, no importa lo que alguien le diga. Usted tiene la verdad en sus manos, ¿sabe? Esa verdad es la que le salvará. Porque esa verdad es de parte de Dios, esa verdad es Cristo Jesús, esa verdad es la santa ley de Dios, esa verdad es la sana doctrina, esa verdad es Dios, nuestro Creador. Esa es la verdad. Entonces, el que tenga la verdad, por eso, compra la verdad y no la vendas. Atesórala en tu corazón. Las señales van a ser tan palpantes que la mayoría, toda aquella persona que no esté bien anclada con Jesús será engañada. Dentro de la iglesia adventista, dentro del remanente, no los que sean fieles hijos de Dios, pero el que esté ahí medio titubeando será engañado. Eso es donde entra de que usted y yo estudiemos, entendamos, ¿sabe? Y esto lo he dicho muchas veces. Tal vez usted no tenga la capacidad, por así decirlo, de enseñar profecía. Y está bien, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Tal vez lo suyo es familia, por ejemplo. Tal vez lo suyo es evangelio o otra materia. Puede ser. No todo mundo tiene o tenemos la habilidad para enseñar profecía. Pero sabe, en lo que cabe, si usted entiende la profecía para usted, está en lo correcto y está bien. Entiéndala para usted con el fin de que usted no sea engañado o engañada. ¿Está bien? Y así vamos al cielo. ¿Le parece? Muy bien, entonces seguimos adelante. Ya os lo he dicho antes de Jesús en el versículo 25. Estamos leyendo Mateo 24. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En las iglesias, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No, Jesús no viene en secreto. Jesús no viene en un rapto secreto como la gente cristiana hoy por hoy le ha puesto. Jesús no viene de esa manera. Porque como el relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, quiere decir que todo mundo le va a ver y no es ningún secreto, no se va a esconder. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, el versículo 29, note lo que dice aquí, algo muy interesante. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. La pregunta es, ¿de cuál tribulación estamos hablando? ¿De cuál tribulación? Algunas personas han puesto esta tribulación con la tribulación que sucedió en el año 538 a 1798, la profecía de los 1260 días. ¿Por qué? Porque hay algunos eventos que sucedieron que se ha predicado. Por ejemplo, el gran terremoto de Lisboa en el año 1755. 1755 hubo un gran terremoto. ¿Okay? Eso fue algo terrible. Ahora, el 19 de mayo del año 1780 hubo un eclipse terrible, donde el sol se oscureció prácticamente.
a lo de las 3, 4 de la tarde más o menos, el sol se oscureció tan palpante y tan fuerte que se dice era imposible ver una hoja blanca enfrente suyo, de poder distinguirla. Tan así de densa se puso la oscuridad. Entonces se atribuye a estos mensajes aquí del sol se oscurecerá y todo eso, y que las estrellas van a caer. Ya se atribuye a esos eventos que pasó. 19 de mayo de 1780, todo eso, ese eclipse fue terrible y grande. Ahora, la lluvia meteórica de estrellas fugaces, esta sucedió en el año 1833, noviembre 13 para ser exactos. Entonces, todo esto ya pasó. Note, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que dice, el sol se oscurecerá, el eclipse, y la luna no dará su resplandor, el eclipse, las estrellas caerán del cielo, 1833, noviembre 13, ok, esto ya pasó, es lo que se ha dicho muchas veces, pero un momentito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si usted se ha dado cuenta, la tribulación viene cuando termina el tiempo de gracia, ¿ok? Termina el tiempo de gracia y esa gran tribulación va desde ese momento hasta que Jesús viene. Termina el tiempo de gracia, empieza la gran tribulación y sigue hasta que Jesús viene, hasta que el pueblo de Dios es liberado. Todavía no ha entrado la ley dominical, todavía no ha entrado, no se ha cerrado el tiempo de gracia. Entonces, ¿por qué como iglesia hemos mencionado esto? ¿Sabe? La hermana White lo menciona también. En el conflicto de los siglos, la página 306 y 307. Note lo que dice: no solo padecían las profecías como ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ellas, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Es Lucas 21, 25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6, 12. Ahí está hablando de los sellos, hermosa familia, en Apocalipsis 6:12. Y ese sello nos lleva hasta el tiempo del fin. Ahora, en la página 349 de la edición del Conflicto de los Siglos de 1954, dice así, hablando la sierva del Señor: estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Note lo que está pasando aquí, lo que la hermana White está mencionando, ¿no? El estruendo, el esplendor de ese gran terremoto. Se dice que
de esas montañas salieron llamaradas de fuego. Esto el Almanagua lo tomó de Sir Charles Lyell, Príncipes de Geología o Principios de Geología en su libro. Un historiador. Eso es lo que sucedió. Ahora, en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno y inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60,000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la 1/4 parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Esto se encuentra en Enciclopedia Americana, hablando de historia, ¿no? Con la nota de Lisboa en la edición de 1831. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando misericordia. Llegó el fin del mundo. Eso es lo que pasaba en la mente de estas personas. Llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares. Imágenes, sacerdotes y filigreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Muy bien. 25 años después apareció la segunda señal, mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que había pasado la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de las cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13:24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido, casi por completo, desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Esa es la hermana White hablando, ¿ok? Historia. Único o casi único en su especie por lo misterioso del hasta ahora explicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día que ocurrió el 19 de mayo de 1780, inexplicable
oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Eso se encuentra en Devon's Our First Century, página 89, también, que la hermana White lo pone en sus libros también, ¿ok? Para la historia. Historiadores que estuvieron allí presentes y que miraron este suceso tan palpante. Ahora, la pregunta que se hace aquí, si la hermana White está diciendo que eso se cumplió. Pero note que curiosamente el texto bíblico dice que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Entonces, ¿se equivocó la hermana White? Porque la hermana White dice que ya se cumplió. Pero la Biblia, Jesús nos está dando los parámetros de que después de la gran tribulación, el sol se va a oscurecer. Va a haber un gran temblor. Las estrellas van a caer del cielo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Tranquila. Lo que la hermana White menciona en sus libros es precisamente la parte, podemos llamarle el principio a una escala muy corta, ¿ok? A una escala sencilla, a una escala sencilla de lo que está sucediendo, ¿ok? Permíteme que aquí está, a una escala pequeña de lo que viene en el tiempo del fin. Es lo que se está describiendo, ¿ok? De la misma manera, para eso encontramos varios principios en la Biblia, de paso, donde se menciona lo que sucedería, pero luego viene una señal de más o menos así será. ¿Ok? Entonces, cuando la hermana White menciona esto se cumplió aquí, no quiere decir que no se va a cumplir en el tiempo del fin, después de la gran tribulación. Lo contrario. Lo que la hermana White está diciendo, mire, esto que fue tan masivo y que fue tan terrible, no es nada comparado con lo que viene después de la gran tribulación. Otro ejemplo. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos del primer capítulo menciona que para el tiempo del fin, ¿ok?, viene una hambre cual nunca ha habido jamás, comparándola con el hambre que sucedió antes del año 70. Había un jaque dentro del pueblo hebreo ahí en Jerusalén. El pueblo judío estaba en jaque. No había alimentos. La persona que salía del muro de la ciudad para agarrar alguna hierbita, para agarrar algo para comer, cuando entraba, lo estaba esperando la gente dentro del muro para arrebatarle lo que él había conseguido allá afuera, de alguna hierba, alguna especie, lo que fuera para comer. Había un hambre tan masiva en aquel entonces, dice la sierva del Señor, que las madres cocinaban a sus hijos para comérselos. Se comían a sus propios hijos. Algo grotesco, si le quiere llamar. Bueno, eso que sucedió estaba ya profetizado. El profeta Jeremías lo profetizó, que eso iba a suceder. Eso pasó a una escala pequeña con lo que viene para nosotros en el tiempo del fin. Viene una hambruna tan terrible para el mundo entero. Eso es para el mundo entero. Viene una hambruna tan terrible que sin duda alguna el ser humano se comerá uno al otro. Usted ha mirado de repente películas de Hollywood donde hablan sobre apocalipsis, sobre la desolación, donde no hay nadie, solamente una persona o un grupito solamente ahí sobreviviendo, ¿no? Y luego los muertos ahí caminando, ¿no? Los muertos moviéndose, no muertos vivos, pero muertos a fin de cuentas. Bueno, ¿sabe? En el tiempo del fin, eso va a ser una realidad. No que los muertos van a andar caminando, ¿ok? No, me refiero a la desolación. Me refiero a que todo el mundo va a estar huyendo para que su vecino no lo mate y no se lo vaya a querer comer. Viene una hambruna terrible, familia. Viene una hambruna cual nunca ha habido jamás. Ahora, ¿eso qué para nosotros?
Bueno, sabe, esa hambruna para nosotros, para el pueblo de Dios, no debe de preocuparnos, porque el pueblo de Dios estará seguro con su pan y su agua. No, tal vez no en abundancia, como para que engordemos, pero sí, Dios promete que para su pueblo, su pan y su agua estarán seguros. Eso usted lo encuentra en Isaías 33. El versículo 15 habla de la persona que es fiel a Dios. ¿Sí? Dice así: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, es una persona que es fiel a Dios, que guarda los mandamientos de Dios. ¿Sí? La persona que guarda los mandamientos de Dios, ahora dice el versículo 16, ¿quién? El que guarda la ley de Dios, habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Tendremos que estar huyendo, ¿ok? Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mientras que estemos huyendo en el monte, mientras que estemos huyendo entre las peñas, entre las rocas, entre todo eso, hermosa familia, nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Usted recuerda el profeta Elías, cuando él tuvo que estar 3 años y medio, 3 años y medio en la cumbre de una montaña. Mientras de que había sequía y no había hambre por 7 años, el profeta muy a gusto allá, él tranquilo, tenía agua, un arroyito ahí bien con agua cristalina, fresca, mientras que en todo el área estaba seca completamente, no había agua, no había llovido, no había agua. Él ahí con su arroyito bien a gusto y tranquilo, y cuervos le traían alimento. Ok, interesante. El fiel hijo de Dios, Dios siempre le va a proteger y siempre le va a dar lo que necesita. ¿Ok? Eso nunca lo olvidemos, hermosa familia. Ahora, estando allá, estando en las nubes, estando en las montañas, entre las cuevas, escondiéndonos, Dios dice que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros. Estando allá, huyendo, dice el versículo 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Alabado sea el nombre de Jehová, porque ahora sí, estando allá, con nuestro pan y agua seguros, porque hemos sido fieles hijos de Dios, nuestros ojos mirarán a Jesús venir en gloria y majestad. Y luego nos va a llevar a encontrarnos en esa tierra, dice, la tierra que está lejos. Esa es Jerusalén, en el cielo. Eso es interesante y hermoso, ¿verdad que sí? Bueno, hermosa familia, recuerde, el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol y las estrellas fugaces que cayeron ya anteriormente es solamente un pequeño vislumbre de lo que viene para el tiempo del fin, ¿ok? Es algo que necesitamos comprender y entender, que eso viene, sí, eso viene, pero en una escala muchísimo mayor, ¿ok? Entonces dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De ligera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está refiriéndose ahora a el pueblo hebreo, lo que tendría que pasar el pueblo judío. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Ahora Jesús ahora se va hacia el final, hacia el tiempo cuando Él viene en gloria y majestad, ¿sí? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahora entramos allí, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre.
Voy a parar aquí, familia, para no, ya llevamos 2 horas con el tema. Vamos a parar aquí. La próxima semana, si me lo recuerdan, y si no se ocurre otro tema, seguiremos aquí, porque de aquí en adelante viene un tema muy importante, que son las señales del tiempo del fin, aún más señales todavía, pero ahora también aquí entra la parte del rapto secreto, que muchos cristianos han tomado como una doctrina viable, una doctrina confiable de parte de la Biblia. No tiene sentido, y la explicaríamos la próxima semana, si Dios nos lo permite, ¿sí? Estaremos en Chicago, si Dios nos lo permite, llegar allá con bien, de modo que desde allá estaremos llegando para todos ustedes, hermosa familia. Dios me los bendiga, un abrazo fuerte para todos ustedes, hermosa familia, y de nuevo, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Permítame orar, y con esto vamos a ir terminando, ¿sí? Padre amado, gracias te damos por el privilegio que nos has dado de estudiar tu santa palabra, Señor. Sin duda alguna hay mucho más que podremos decir, mucho más que podremos entender también de lo que tú tienes para nosotros. Pero hasta aquí, Señor, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros, y Señor, también gracias por tu santa palabra. Ahora, Padre bendito, te pido de una manera muy especial que el mensaje que hoy se ha estudiado lo vamos a atesorar en nuestros corazones, comprender y entender que solamente tú eres grande, y que todo lo que venga, Señor, todo lo que venga, sea bueno o sea malo, malo me refiero en el mundo, Señor, tú estás al control de todo. Permite pues que nosotros estemos a cuentas contigo, independientemente de los sucesos, los eventos que estén girando a nuestro alrededor. Padre amado, nosotros queremos estar firmes en tu palabra. Queremos estar firmes, Señor, firmes en tu verdad, en tu camino. Gracias, Padre amado. Gracias. Ayúdanos pues ahora, Padre, a llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como tus hijos que somos. Todo esto, Padre amado, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia. Gracias por haberme acompañado. Dios les bendiga abundantemente. Recuerde que estamos aquí para servirles. Cualquier cosita, cualquier detalle, hágamelo llegar. Hasta la próxima. Dios bendiga a su pueblo fiel. Hasta pronto. El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.